3 años atrás enterré a mi esposa bajo una lluvia que parecía no terminar nunca. La vi bajar al ataúd, escuché el golpe sordo de la tierra cayendo encima, y sentí que algo dentro de mí también moría para siempre. Intenté seguir adelante. Por mis hijos. Por la vida que todavía quedaba en pie. Hasta que, casi 3 años después, una cifra en un extracto bancario me heló la sangre. Cada mes. Exactamente la misma cantidad. Retirada en efectivo. Desde su cuenta. No era un error del banco. No era un cargo automático. Alguien estaba yendo en persona. Alguien con acceso. Alguien que conocía demasiado bien nuestra historia. Seguí el rastro sin imaginar que la verdad no solo iba a romper el recuerdo que tenía de mi esposa, sino también la confianza en mi propia sangre. Porque hay traiciones que no te matan de golpe. Te obligan a desenterrar lo que creías que ya estaba en paz. Si estás escuchando esto por primera vez, te invito a suscribirte al canal. Lo que viene a continuación no es fácil de contar, y tampoco lo será de escuchar. Me llamo Andrés. Tengo 58 años, vivo en Salamanca, y durante más de 2 décadas creí que era un hombre afortunado. No lo digo con arrogancia. Lo digo con la honestidad de alguien que mira atrás y entiende que la fortuna que creía tener tenía, como todas las cosas demasiado perfectas, una cara que nunca quise ver. Conocí a Lucía en el otoño de 1994, en una tarde de esas que parecen sacadas de una película que nadie ha rodado todavía. Yo trabajaba entonces como delineante en un estudio de arquitectura del centro, y ella estudiaba Derecho en la Universidad Pontificia. Un amigo común nos presentó en una terraza de la Plaza Mayor, con el frío empezando a instalarse y el cielo sobre Salamanca tomando ese color de piedra vieja que tiene los atardeceres de octubre. Lucía llevaba un abrigo verde botella y hablaba con una seguridad que no era prepotencia, sino algo más difícil de encontrar, convicción genuina. Esa noche hablamos durante 3 horas sin darnos cuenta del tiempo, y cuando nos despedimos en la calle y ella se alejó hacia la parada del autobús, supe, con esa certeza absurda que solo se tiene cuando uno es joven, que aquella mujer iba a cambiar mi vida. Y así fue. Solo que no siempre de las formas que yo había imaginado. Nos casamos en el verano de 1998, en la iglesia de San Martín, con una ceremonia pequeña y una comida en casa de mis suegros en Béjar que duró hasta bien entrada la madrugada. Éramos 2 personas jóvenes con muy poco dinero y con esa clase de energía que confunde la ilusión con el capital. Alquilamos un piso en el barrio de San Bernardo, con las ventanas que daban a un patio interior donde los vecinos tendían la ropa y los domingos olía a guisos desde las 11 de la mañana. Éramos felices en ese piso. O al menos lo éramos de la manera en que se es feliz cuando todavía no sabes qué significa perder algo de verdad. Los años siguientes fueron los años de construir. De trabajar más de lo que convenía, de ahorrar con una disciplina casi religiosa, de crecer profesionalmente despacio pero con firmeza. Yo acabé llevando mi propia empresa de reformas y construcción, pequeña pero sólida, con 4 empleados fijos y una cartera de clientes que tardé casi una década en consolidar. Lucía terminó su carrera, hizo las prácticas en un bufete de Madrid durante 2 años que fueron difíciles para los dos, y luego regresó a Salamanca para trabajar en asesoría jurídica en una empresa de seguros. Nunca ejerció como abogada en el sentido más visible de la palabra, pero era brillante, metódica, y tenía una manera de ordenar el mundo que yo siempre admiré y a veces, lo reconozco ahora, envidié en silencio. Tuvimos 2 hijos. Sofía nació en el 2001, y Marcos 3 años después. Ser padre me cambió de formas que no supe explicar en su momento y que aún hoy me cuestan las palabras. Con Sofía desarrollé desde el principio una relación de complicidad casi instintiva. Era una niña seria, observadora, de las que escuchan más de lo que hablan, y en eso se parecía a su madre. Marcos era todo lo contrario, ruidoso, impulsivo, generoso hasta la imprudencia. Los 2 me enseñaron cosas que ningún libro habría podido darme. El matrimonio con Lucía, a lo largo de esos 21 años, fue muchas cosas distintas en momentos distintos. Hubo temporadas de una complicidad profunda, de conversaciones que se extendían hasta la madrugada y de esa clase de silencio compartido que no pesa porque está construido sobre la confianza. Pero también hubo temporadas de distancia.
De palabras que no se decían porque era más cómodo no decirlas. De cenas donde los dos mirábamos al plato un poco más de lo necesario. En ningún momento lo identifiqué como una crisis seria. Creía que era el desgaste natural de la vida adulta, el polvo que se va acumulando sobre cualquier cosa que no se limpia con suficiente cuidado. No me preocupaba. Debía haberme preocupado. Hubo un periodo, allá por el 2012 o el 2013, en que las cosas entre nosotros estuvieron especialmente frías. Yo tenía mucho trabajo, viajaba con frecuencia a obras en Valladolid y en Ávila, y llegaba a casa tarde y cansado con una regularidad que no dejaba espacio para nada que no fuera cenar y dormir. Lucía lo llevó con una paciencia que entonces interpreté como comprensión y que ahora, con todo lo que sé, entiendo de otra manera. En aquella época había una mujer en mi empresa, una arquitecta técnica llamada Carmen que llevaba con nosotros desde el año anterior, con quien compartía muchas horas de trabajo, muchas llamadas, muchas conversaciones que en su momento no me parecieron nada fuera de lo ordinario. Me digo ahora, con la misma honestidad que me exijo para contar el resto de esta historia, que la línea entre lo profesional y lo personal se difuminó en algún momento que no supe ver a tiempo. No voy a escudarme en los detalles ni a construir una defensa que no me corresponde. Ocurrió algo que no debió ocurrir, duró menos de lo que parece en el recuento, y cuando terminó me convencí, con la facilidad con que uno se convence de lo que quiere creer, de que no había cambiado nada. De que nadie había salido herido. De que era un error enterrado. No sabía que Lucía lo sabía. No sabía que Lucía llevaba años cargando con eso en silencio. No sabía que el silencio de Lucía no era perdón. El otoño del 2021 llegó como llegan todos los otoños en Salamanca, con la luz cambiando de textura de un día para otro, con las hojas del parque de la Alamedilla acumulándose en las aceras, con ese olor a tierra húmeda que en esta ciudad siempre me ha parecido el olor más honesto del mundo. Era un martes, el 16 de noviembre. Lucía había ido a cenar con una amiga, una compañera del trabajo que vivía en el barrio de Garrido. Me avisó por mensaje que volvería tarde. Le respondí que no me esperara despierto. A las 11:15 de la noche sonó el teléfono. Era un número que no reconocí. Al otro lado, una voz de mujer que se identificó como enfermera del Hospital Universitario de Salamanca me dijo, con una calma profesional que debía de costarle trabajo mantener, que había habido un accidente en la carretera de Ledesma, que un vehículo había salido de la vía bajo la lluvia, y que la persona al volante había ingresado en estado crítico. Llegué al hospital en 12 minutos. Pero 12 minutos, esa noche, fueron demasiados. Me dijeron que Lucía no había resistido. Que sus lesiones eran incompatibles con la vida. Que lo habían intentado todo. Me senté en un banco de plástico del pasillo de urgencias con el abrigo todavía puesto y la lluvia todavía en el pelo, y durante un tiempo que no sé medir no pensé en nada. Solo escuchaba el zumbido de los fluorescentes y el ruido lejano de una puerta que alguien abría y cerraba, como si el mundo siguiera teniendo cosas urgentes que hacer. Esa noche llamé a Sofía. Y ella llegó corriendo desde su piso, con los ojos rojos y los brazos abiertos, y fue ella quien me sostuvo a mí, cuando debería haber sido al revés. Lo que vino después lo llamé durante mucho tiempo el principio del duelo. Ahora sé que era otra cosa. Era el principio de una verdad que todavía no tenía nombre. Hay cosas que el cuerpo aprende antes que la mente. El duelo, por ejemplo, no empieza como pensamiento. Empieza como un dolor físico, sordo y persistente, instalado en algún lugar entre el pecho y el estómago que los médicos no tienen nombre para señalar con el dedo pero que cualquiera que haya perdido a alguien de verdad reconoce al instante. No es un dolor dramático. No es el dolor de las películas, con los gritos y el derrumbe visible y la música que sube. Es más parecido al peso. Como si alguien hubiera colocado algo muy pesado encima de ti mientras dormías y tú hubieras despertado sin entender por qué cada movimiento cuesta el doble, por qué respirar requiere un esfuerzo consciente, por qué levantarse de la cama a las 7 de la mañana puede ser el acto más agotador del día. Eso fue lo primero que aprendí sobre perder a Lucía. Que el duelo tiene textura. Que no es abstracto. Que vive en el cuerpo antes de vivir en ningún otro sitio. El velatorio lo organizó Sofía.
Yo participé en las decisiones con la presencia mecánica de alguien que ha aprendido a funcionar en modo automático, que firma donde le dicen que firme y asiente cuando le hablan y agradece los abrazos con una especie de cortesía refleja que no requiere que ninguna parte verdadera de ti esté presente. Recuerdo la funeraria, que estaba en una calle estrecha del centro, con una sala de espera con sillas tapizadas en burdeos que olía a flores artificiales y a madera lacada. Recuerdo que hacía frío, aunque el sistema de calefacción estaba encendido, porque ese tipo de frío no tiene que ver con la temperatura. Recuerdo la cara de los hermanos de Lucía cuando llegaron desde Béjar, su madre con los ojos secos y la mandíbula apretada con esa dignidad antigua de las mujeres de pueblo que han aprendido que el dolor es una cosa privada, y su hermano mayor, Tomás, que me abrazó en silencio durante más tiempo del que ninguno de los dos esperaba y no dijo nada, porque no había nada que decir. Vinieron los compañeros de trabajo de Lucía. Vinieron vecinos, algunos amigos de los años de universidad a quienes no habíamos visto en mucho tiempo, vinieron padres del colegio de los niños que ya no eran niños. Vinieron personas cuya relación con Lucía yo desconocía, porque hay una vida paralela que cada persona construye en los márgenes del matrimonio, en los cafés con amigas y en los mensajes de WhatsApp de madrugada y en las conversaciones que no se comparten porque no todo tiene por qué compartirse, y esa vida paralela de Lucía se presentó en aquel velatorio en forma de caras que yo no sabía situar y que, sin embargo, lloraban con una autenticidad que me resultó, en aquel momento, casi extraña. Marcos llegó desde Madrid en el primer tren de la mañana. Tenía 17 años en aquel momento, y al verlo entrar por la puerta de la funeraria con la mochila al hombro y los ojos enrojecidos y esa expresión de desorientación total que tienen los adolescentes cuando la vida les presenta algo para lo que ninguna adolescencia prepara, sentí una punzada que todavía hoy me cuesta describir sin que la voz se me quiebre por dentro. Me acerqué a él, lo abracé, y noté cómo se desmoronaba contra mi pecho con una entrega que solo tienen los hijos cuando reconocen que no tienen que fingir ser fuertes. Lo sostuve todo el tiempo que necesitó. Fue uno de los pocos momentos de aquellos días en que sentí que todavía podía hacer algo útil. El entierro fue al día siguiente, en el cementerio de San Carlos, al sur de la ciudad. Era una mañana gris y sin viento, de esas que parecen diseñadas para los funerales, con el frío quieto y el cielo plano de nubes blancas sin forma. El ataúd era de madera oscura con herrajes sencillos, porque eso era lo que Lucía habría querido, sin ostentación, sin excesos. Yo estuve al lado del hoyo durante toda la ceremonia mirando la tierra revuelta, esa tierra de color ocre y rojizo que tiene los cementerios castellanos, y pensé en cosas completamente aleatorias e incongruentes, como la forma en que Lucía pelaba las naranjas dejando la cáscara en una sola pieza en espiral, o el sonido de sus pasos por el pasillo de casa a las 7 de la mañana cuando se levantaba antes que yo, o la manera en que pronunciaba mi nombre cuando estaba enfadada, con las dos sílabas separadas y cargadas, como si el nombre en sí fuera una advertencia. Pensé en esas cosas pequeñas y no pensé en nada grande, porque la mente tiene su propia sabiduría para decidir qué puede tolerar en cada momento. Cuando echaron la primera palada de tierra, Sofía me tomó de la mano. Y yo la dejé. Fue el único gesto que en aquellos días me llegó de verdad, sin el filtro de la cortesía o del agradecimiento social. Solo el contacto de la mano de mi hija, que era pequeña y firme y que decía, sin palabras, que seguíamos siendo familia. Los meses que siguieron son difíciles de narrar con precisión, no porque no los recuerde, sino porque el tiempo funciona de manera extraña en el duelo. Los días son larguísimos y las semanas desaparecen. Hay una monotonía que no se parece al aburrimiento sino a algo más parecido al estupor, como si el mundo hubiera bajado el volumen y la saturación de color y siguiera proyectándose frente a ti pero con una textura diferente, más opaca, más lejana. Intenté mantener la rutina porque me lo aconsejaron, porque todo el mundo tiene un consejo para el duelo ajeno y el consejo más común es la rutina. Así que me levantaba a la misma hora, me duchaba, desayunaba de pie en la cocina con un café que muchas veces dejaba a medias, y salía a la empresa donde me esperaban 4 personas que también estaban aprendiendo a tratarme de nuevo, a calibrar cuándo hablarme de trabajo y cuándo dejarme en paz, a no preguntarme cómo estaba porque la pregunta, bien lo sabíamos todos, no tenía respuesta verdadera. Sofía venía a verme los fines de semana. Vivía sola en un piso de alquiler en el barrio de San Juan, trabajaba en una gestoría en el centro, y había desarrollado, desde la muerte de su madre,
Una especie de hipervigilancia hacia mí que al principio me resultó reconfortante y con el tiempo empecé a percibir como algo que a ella le costaba más de lo que ella admitía. Me llamaba todas las mañanas, a veces 2 veces. Me preguntaba si había comido, si había dormido, si necesitaba algo del supermercado. Yo le respondía que estaba bien, que no se preocupara, y ella me respondía que sí, que claro, y los dos sabíamos que ninguno de los dos estaba siendo del todo honesto. Marcos volvió a Madrid a las 2 semanas del entierro. Tenía clases, tenía su vida, tenía esa edad en que uno no sabe muy bien cómo quedarse quieto en el dolor ajeno sin sentir que está fallando en algún sitio. Le dije que me llamara cuando pudiera y que no se preocupara por mí, y lo decía en serio, porque una de las pocas cosas que el duelo te enseña rápido es que no quieres que tus hijos abandonen su vida por tu dolor. Su dolor ya era suficiente con el suyo propio. La casa era el problema más grande. O más bien, la casa era el lugar donde el problema más grande tenía su hogar. Había llegado un punto, a los 3 o 4 meses, en que había reorganizado mentalmente cada rincón para convivir con la ausencia, que es distinto a superarla. Aprendes dónde están las trampas, los objetos que no debes coger sin preparación, los momentos del día que son más peligrosos que otros. Las mañanas eran difíciles. Las noches de los domingos eran peores. Las tardes de lluvia eran casi imposibles. Fui cerrando cosas poco a poco. Las suscripciones a revistas que Lucía recibía cada mes. El carnet del gimnasio. El servicio de tintorería donde llevaba su ropa de trabajo. Cada cancelación era un acto pequeño y brutal, porque cancelar una cuenta o dar de baja un servicio es reconocer, en el lenguaje administrativo y frío del mundo, que una persona ya no existe. Que ya no necesita nada. Que su presencia en el sistema ha terminado. Fui al banco a los 2 meses. Hablé con la gestora que nos había atendido durante años, una mujer de unos 50 años llamada Pilar, que me trató con una delicadeza que agradecí. Le expliqué la situación, presenté el certificado de defunción y la documentación que me habían pedido, y gestionamos lo que había que gestionar, la cancelación de los seguros vinculados, la actualización de la titularidad de algunas cuentas, la reorganización de los productos financieros comunes. Había 2 cuentas. Una era la mía, personal, que usaba para todo lo relacionado con la empresa. La otra era la cuenta conjunta que Lucía y yo habíamos mantenido desde los primeros años de matrimonio, donde domiciliábamos los gastos del hogar y donde los dos ingresábamos una parte de nuestros sueldos cada mes para los gastos compartidos. Era una cuenta que tenía historia. Una cuenta que había visto pasar hipotecas, facturas del colegio de los niños, vacaciones en Asturias, reparaciones del coche, cenas de aniversario. Una cuenta que, en cierto sentido absurdo pero completamente real, era uno de los pocos lugares donde nuestra vida en común todavía existía de manera tangible. No pude cancelarla. Pilar me preguntó si quería proceder con el cierre, y yo estuve un momento callado, mirando los papeles sobre la mesa, y le dije que de momento no, que lo dejaría para más adelante. Ella no insistió. Supongo que lo entendió. Hay cosas que los empleados de banco aprenden a entender cuando tratan con personas en duelo, una especie de lectura silenciosa de lo que está pasando debajo de la superficie de las gestiones administrativas. Así que la cuenta conjunta se quedó abierta. Con un saldo pequeño, casi simbólico. Sin movimientos. Como un cuarto que dejas cerrado porque no tienes todavía la energía de vaciarlo. El segundo año fue diferente al primero. El primero es el año de los golpes directos, el primer cumpleaños sin ella, la primera Navidad, el primer aniversario de la muerte, la primera vez que ocurre algo bueno y tu primer impulso es llamarla para contárselo y entonces recuerdas. El segundo año es más traicionero porque ya no tienes esa excusa. Ya has pasado por todo una vez. El mundo empieza a esperarte de vuelta, a tratarte con menos cuidado, a suponer que el tiempo ha hecho su trabajo. Y hay momentos en que el tiempo efectivamente ha hecho algo, hay días enteros en que puedes respirar con normalidad y pensar en ella sin que el pensamiento te aplaste, hay mañanas en que te levantas y el dolor es un pozo en lugar de una inundación. Pero hay otros días. Hay días en que el duelo regresa con la misma fuerza del primer mes, sin avisar, activado por cualquier cosa absurda, el olor de un perfume en la calle, una canción en la radio,
La forma en que la luz de noviembre entra por la ventana de la cocina de una manera que solo existe en noviembre y que Lucía siempre comentaba. En esos días aprendí a no luchar. A dejar que pasara. A sentarme con ello hasta que se fuera, con la misma paciencia que uno sienta a esperar que escampe la lluvia. Sofía seguía llamando todas las mañanas. Seguía viniendo los fines de semana. Seguía cocinando en mi cocina con una eficiencia tranquila y cargando el lavavajillas y preguntándome si había ido al médico para renovar la medicación para la tensión. Yo la miraba a veces desde el otro lado de la mesa y pensaba en lo mucho que se parecía a Lucía en los gestos pequeños, la manera de inclinar la cabeza hacia un lado cuando escuchaba, la forma de fruncir ligeramente el ceño cuando estaba concentrada, esa expresión de calma exterior que podía esconder cualquier cosa debajo. Habría podido preguntarle cómo estaba ella de verdad. Habría podido abrirle ese espacio. Pero los dos habíamos establecido, sin hablarlo nunca, una especie de reparto tácito, yo era el que estaba mal, ella era la que sostenía. Y aunque en algún lugar sabía que ese reparto era injusto para ella, me aferré a él porque necesitaba que alguien me sostuviera y no tenía energía para reconocer el coste que eso tenía para mi hija. Fue durante ese segundo año, en primavera, cuando empecé a salir un poco más. No mucho. Paseos por la ribera del Tormes, algún café con un amigo de la empresa, alguna tarde en que me sentaba en un banco de la Plaza Mayor y miraba pasar a la gente con esa distancia contemplativa que a veces da el dolor cuando se transforma en algo más manejable. No me sentía preparado para ningún tipo de vida social real, pero tampoco podía seguir encerrándome indefinidamente. Marcos volvió en verano y se quedó 6 semanas. Estaba estudiando diseño gráfico en Madrid y le iba bien, y verlo con esa energía y esa determinación fue, sinceramente, una de las pocas cosas de aquel periodo que me dio algo parecido a la alegría. Hablamos más que nunca, los dos solos en el piso, con las ventanas abiertas al calor de agosto y cervezas en la mano en el balcón por las tardes. Me habló de su vida, de sus amigos, de una chica que le gustaba y de sus proyectos. Y yo le escuché con toda la atención que pude, feliz de que su vida tuviera esa textura de futuro que la mía todavía no había recuperado del todo. Habló de su madre una tarde, de manera inesperada, mirando hacia la calle mientras el sol bajaba. Me dijo, con una sencillez que no había calculado, a veces pienso que no la conocía de verdad. Que los hijos nunca conocemos a nuestros padres como personas, solo como padres. Y ahora ya no hay manera de preguntarle nada. Asentí. Le dije que yo también pensaba en eso. No le dije cuánto. Casi 3 años después de aquella noche en urgencias, en el mes de octubre, recibí una carta del banco informándome de que tenía documentación pendiente de renovar vinculada a la cuenta conjunta. Era un trámite burocrático menor, algo relacionado con la actualización de datos del titular fallecido que la normativa bancaria exigía revisar periódicamente. Me pedían que me pasara por la sucursal o que accediera a la banca online para revisar el estado de la cuenta. Aquella noche, después de cenar, encendí el ordenador. No lo hacía a menudo. La banca online era algo que Lucía gestionaba con más orden que yo, que prefería siempre el trato presencial y el papel impreso. Introduje las claves con la torpeza de quien no recuerda bien el proceso, tuve que recuperar la contraseña, y finalmente accedí al extracto de la cuenta. El saldo era distinto de lo que esperaba. No mucho menor, no de manera alarmante, pero distinto. Me detuve. Amplié el extracto para ver los movimientos del último año. Y ahí estaban. Regulares, exactos, espaciados 30 días uno del otro con una precisión que no podía ser casual. 900 euros en efectivo, retirados en ventanilla. El primero con fecha de diciembre de 2021, exactamente un mes después del funeral. El último del mes anterior, octubre de 2024. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no supe medir. El silencio del piso era completo. En la calle, abajo, pasó un coche con la música puesta, y el sonido subió hasta el balcón y se fue, y el silencio volvió, y yo seguí mirando aquellos números. 900 euros. Cada mes. Durante casi 3 años. Desde exactamente un mes después de enterrar a mi mujer. La primera reacción no fue el enfado.
Fue algo más parecido al frío. Una especie de claridad glacial que baja desde la cabeza hasta las manos y te deja quieto, muy quieto, como cuando el cuerpo entiende que lo que está pasando es demasiado importante para gestionarlo con emoción inmediata. Cerré el ordenador. Me levanté. Fui a la cocina, serví un vaso de agua, lo bebí de pie frente al fregadero mirando la oscuridad del patio interior. Después volví al salón, volví a abrir el ordenador, volví a mirar los números. Seguían ahí. No llamé a nadie esa noche. No llamé a Sofía, no llamé a Marcos, no llamé a mi cuñado Tomás. Me fui a la cama con aquellos números dentro y me quedé en el techo durante horas, pensando, descartando explicaciones, construyendo otras, descartando también esas. ¿Un error del banco? Posible, pero 34 veces exactamente iguales y exactamente espaciadas no eran un error, eran un patrón. ¿Alguna domiciliación que se había activado sola? Había revisado todos los recibos domiciliados antes de terminar el año anterior. No había ninguno de 900 euros. ¿Alguien con acceso a los datos de la cuenta? Eso implicaba que alguien sabía el número de cuenta, el código de acceso, la documentación necesaria para operar en ventanilla. Pensé en las pocas personas que podrían tener esa información. Pensé en los abogados, en los gestores, en los familiares que habían participado en los trámites sucesorios. Pensé en los amigos de Lucía, en sus compañeros de trabajo. Pensé durante mucho tiempo y al final, agotado, cerré los ojos. Pero antes de quedarme dormido, en ese umbral entre el pensamiento y el sueño donde la mente suelta las riendas y deja pasar lo que durante el día ha tenido la decencia de mantener fuera, se me coló un pensamiento que rechacé de inmediato. Un pensamiento que no tenía lógica, que era absurdo, que era el tipo de idea que solo se le ocurre a alguien que lleva demasiado tiempo solo con su dolor. Lo rechacé. Me dormí. Pero por la mañana, cuando me desperté y el pensamiento seguía ahí, intacto y esperando, entendí que tendría que ir al banco. Y que esta vez no iba a ser un trámite burocrático. Fui al banco un miércoles por la mañana, a primera hora, cuando la sucursal todavía estaba casi vacía y la luz entraba oblicua por los ventanales de la fachada. No llamé antes. No pedí cita. Llegué con la documentación de la cuenta, con el extracto impreso que había sacado la noche anterior y con una calma que no era serenidad sino contención, que son cosas distintas aunque por fuera se parezcan. No pedí a Pilar, la gestora que nos había atendido siempre. Pedí hablar con el director de la sucursal. Me miraron con la ligera sorpresa que producen las personas que llegan sin cita y piden cosas que se salen del protocolo habitual, pero algo en mi manera de estar de pie frente al mostrador debió de indicar que no iba a ser fácil desviarme, porque a los pocos minutos me hicieron pasar a un despacho pequeño al fondo de la sala. El director era un hombre de unos 45 años, con el traje de los días de reuniones importantes y una expresión de cortesía profesional que no revelaba nada. Me presenté, expliqué la situación en términos escuetos y precisos. Mi esposa había fallecido casi 3 años atrás, la cuenta conjunta había quedado abierta por razones personales, y al revisar el extracto había detectado movimientos regulares en efectivo que no reconocía y que nadie de mi familia podía explicar. Puse el papel sobre la mesa y lo dejé hablar por sí solo. El director lo miró. Lo miró durante más tiempo del que habría necesitado para leerlo, que es la manera en que las personas inteligentes compran tiempo cuando algo les resulta incómodo. Luego me miró a mí, y yo sostuve la mirada con la misma calma contenida con que había entrado, y él entendió que no iba a salir de aquel despacho sin una respuesta. Me explicó que los movimientos habían sido realizados en ventanilla, en efectivo, por una persona que había presentado documentación. Para saber más, necesitaría revisar el registro interno de operaciones, y si yo lo solicitaba formalmente como cotitular de la cuenta, podría acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes a las fechas de las retiradas. Me advirtió que el proceso requería una solicitud por escrito y que tardaría algunos días en tramitarse, dadas las fechas antiguas de algunos de los registros. Le dije que haría la solicitud en ese momento. Me tendió los formularios, los rellené sentado en aquella silla frente a su mesa, con la misma concentración mecánica con que había firmado los papeles del velatorio 3 años atrás, y cuando terminé los dejé sobre la mesa y me levanté para irme.
Antes de salir me dijo que me llamarían en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Asentí y le agradecí el tiempo. En la calle, el frío de octubre me recibió con esa honestidad que tiene el aire de Salamanca en otoño, que no engaña ni disimula, que es exactamente lo que es. Caminé hasta la Plaza Mayor sin un destino concreto, me senté en un banco de piedra bajo los soportales y estuve un rato mirando el espacio abierto de la plaza, los turistas con sus cámaras, los palomas, el cielo de mañana que empezaba a nublarse desde el oeste. No había llamado a nadie. No iba a llamar a nadie. No sabía todavía qué estaba buscando, pero sabía, con esa certeza silenciosa que pocas veces te abandona cuando estás en lo correcto, que tenía que encontrarlo solo antes de hablar con cualquier persona. Me llamaron al cuarto día. Una voz de mujer, administrativa, neutra, me informó de que podía pasarme por la sucursal para revisar el material solicitado. Fui esa misma tarde. Me llevaron a una sala pequeña, sin ventanas, con una mesa y 2 sillas y un ordenador con una pantalla grande girada hacia donde yo iba a sentarme. Me explicaron que habían seleccionado las grabaciones correspondientes a las fechas de cada retirada, ordenadas cronológicamente, y que podía verlas en el orden que quisiera. Un empleado joven se quedó en la sala conmigo por protocolo, sentado en un rincón con una tableta, sin mirarme, con esa discreción forzada de quien intenta estar presente sin estar. Empecé por el principio. La primera retirada, diciembre de 2021. La imagen era en blanco y negro, granulada con la calidad habitual de las cámaras de seguridad bancarias, con un ángulo que cubría el mostrador de ventanilla desde arriba y ligeramente de lado. Había varias personas en la grabación, clientes esperando, un empleado detrás del cristal. En un momento determinado, marcado por el código de tiempo en la esquina inferior de la pantalla, se acercó al mostrador una figura. Boné oscuro, de visera plana. Gafas de sol de montura gruesa. Una chaqueta de abrigo que podía ser de cualquier persona y de cualquier género. Los movimientos eran rápidos, eficientes, sin demora, entrega de documentación, espera breve, recepción de sobre, salida. En menos de 2 minutos la figura había completado la operación y se había marchado sin girarse en ningún momento hacia las cámaras con la claridad suficiente para que el ángulo capturara el rostro. Avancé a la siguiente fecha. Enero de 2022. La misma figura. El mismo boné, las mismas gafas, la misma chaqueta o una muy parecida, los mismos movimientos rápidos y calibrados. Alguien que sabía exactamente dónde estaban las cámaras. Alguien que había pensado en esto. Febrero. Marzo. Abril. En todos los registros, la misma presencia anónima y eficiente. Empecé a prestar atención a los detalles pequeños porque los detalles grandes estaban deliberadamente ocultados. La altura, que parecía de entre 1,60 m y 1,65 m. La constitución, delgada. La manera de caminar, que era rápida pero no nerviosa, sino decidida. Las manos, que aparecían brevemente cuando entregaba o recogía papeles, manos delgadas, con lo que parecía una pulsera fina en la muñeca izquierda, aunque la resolución de la imagen no permitía verla con claridad. Continué. Mayo, junio, julio. El verano de 2022. En agosto la sucursal cerraba 15 días y la retirada correspondiente se había realizado el último día de julio y la siguiente el primer día hábil de septiembre, sin saltarse ni un solo mes en la secuencia. Esa regularidad me producía una sensación extraña, no era la irregularidad caótica de alguien que actúa por impulso o necesidad inmediata. Era la regularidad ordenada de alguien que lo tiene planificado. De alguien para quien aquello formaba parte de una rutina. Seguí viendo grabaciones durante más de 2 horas. El empleado del rincón no dijo nada, no se movió, no miró la pantalla que yo estaba viendo. Yo tampoco dije nada. Solo avancé, imagen por imagen, mes por mes, año por año, con una concentración que excluía cualquier otra cosa. Fue en una grabación de marzo de 2024 cuando ocurrió. La figura se acercó al mostrador con la misma eficiencia de siempre. Entregó los documentos. Esperó. Y en el momento en que el empleado detrás del cristal le tendía el sobre, algo pasó,
algo pequeño, un detalle que en cualquier otro momento habría sido invisible. La figura giró ligeramente la cabeza hacia la derecha, no más de 45 grados, quizás menos, atraída por algún ruido o movimiento en la sala que yo no podía ver desde el ángulo de la cámara. Y en ese giro parcial, en ese segundo y medio de descuido, la cámara capturó un fragmento de perfil. Era suficiente. No era suficiente para una identificación forense. No era suficiente para un tribunal. Pero era suficiente para mí, porque yo conocía ese perfil desde hacía 23 años. Conocía esa línea de la nariz, esa forma de la mandíbula, esa manera en que el pelo, incluso recogido debajo del boné, se escapaba por detrás de la oreja izquierda con un pequeño rizo que era una herencia genética de su madre, que también lo tenía. Me quedé mirando la imagen congelada durante un tiempo que no sé cuantificar. El empleado del rincón levantó la vista de su tableta, quizás porque percibió que algo había cambiado en el aire de la sala, y me miró brevemente antes de volver a bajar los ojos. Yo no dije nada. Pedí que hicieran una captura de esa imagen y me la imprimieran. Me la dieron en un folio, en blanco y negro, granulada, con el código de tiempo visible en la esquina. La doblé con cuidado, la metí en el bolsillo interior de la chaqueta, cerca del pecho, y salí a la calle. No fui a casa directamente. Caminé. Caminé durante mucho tiempo, sin itinerario, dejando que los pies decidieran mientras la cabeza hacía lo que tenía que hacer, que era intentar construir una explicación que no fuera la explicación evidente. Porque la mente humana, cuando se enfrenta a algo que no puede tolerar, no lo acepta de golpe. Lo rodea. Lo examina desde los ángulos menos comprometedores. Lo somete a todas las hipótesis alternativas posibles antes de rendirse a la única que resiste el examen. Me dije que podía ser una coincidencia de rasgos. Que la resolución de la imagen era mala y que yo llevaba semanas obsesionado con aquel asunto y que quizás estaba proyectando. Me dije que si alguien de mi familia hubiera tenido acceso a aquella cuenta y hubiera estado retirando dinero durante 3 años, habría habido alguna señal, alguna inconsistencia, alguna fisura en el comportamiento cotidiano que yo habría percibido. Me dije todas esas cosas con la misma firmeza con que uno se aferra a una viga cuando el suelo cede. Pero debajo de todas esas explicaciones alternativas, quieta y paciente como el agua debajo del hielo, estaba la otra. La única que cuadraba con todo, con la altura, con la constitución, con la pulsera, con el rizo detrás de la oreja izquierda, con la regularidad perfecta de alguien que conoce bien los ritmos de esa sucursal porque ha ido allí con sus padres desde pequeña, con la eficiencia de quien sabe exactamente qué documentación presentar porque ha estado presente en todas las gestiones familiares desde la muerte de su madre. Sofía. Mi hija. Me senté en un banco junto al río, frente al puente romano, con el Tormes fluyendo oscuro y lento bajo la tarde que cerraba. Saqué el folio del bolsillo, lo desplegué sobre las rodillas y lo miré una vez más. Y esta vez no intenté convencerme de nada distinto. Era Sofía. Lo que vino después fueron días que ahora recuerdo como uno de los periodos más extraños de mi vida, y eso es mucho decir dado todo lo que ha ocurrido. Días en que me levanté, desayuné, fui a trabajar, respondí correos, hablé con clientes, conduje de vuelta a casa, cené, y todo eso lo hice mientras cargaba dentro algo que no podía compartir con nadie y que lo cambiaba todo sin cambiar nada visible. Sofía siguió llamándome por las mañanas. Siguió preguntándome si había dormido bien, si había ido al médico, si necesitaba que pasara a verme el fin de semana. Y yo le respondí con la misma normalidad de siempre, con la misma voz, con las mismas respuestas cortas y tranquilizadoras, y colgaba el teléfono y me quedaba mirando la pared. ¿Qué estaba buscando en aquellos días? Creo que buscaba una explicación inocente. Una razón que hiciera que lo que había visto no fuera lo que parecía. Algo que me permitiera no tener que hacer lo que sabía que tendría que hacer. Pensé que quizás Sofía necesitaba dinero y no había sabido pedírmelo. Eso era posible. Tenía un sueldo modesto, un alquiler que no era barato, y la vida de una persona joven en una ciudad como Salamanca tiene sus tensiones económicas. Si hubiera necesitado ayuda, yo se la habría dado sin dudar un segundo. Pero no me la había pedido, y eso me molestaba menos de lo que me perturbaba la otra pregunta: ¿cómo había tenido acceso a la cuenta? ¿Cómo sabía las claves?
¿Cómo había presentado documentación en ventanilla durante 3 años sin que nadie en el banco levantara una alarma? Las respuestas a esas preguntas requerían un nivel de planificación que no encajaba con el robo por necesidad impulsiva. Requerían algo premeditado. Y lo premeditado implicaba que había una razón que yo desconocía, y que esa razón llevaba 3 años siendo más importante para mi hija que la honestidad con su padre. Eso era lo que no me dejaba dormir. No el dinero. Nunca fue el dinero. Era la razón detrás. Observé a Sofía durante aquellos días con una atención que me avergonzaba. Cuando vino el fin de semana, me senté a comer con ella y la observé como no la había observado en años, buscando en sus gestos, en sus silencios, en las palabras que elegía y en las que descartaba, alguna pista de lo que cargaba. Seguía siendo la misma, seria, atenta, organizada, con esa presencia calmada que siempre me había parecido un regalo y que ahora me preguntaba si no era también una máscara. No encontré nada visible. Y eso, paradójicamente, me resultó más perturbador que si hubiera encontrado algo. Al 10º día tomé la decisión. No porque hubiera llegado a ninguna conclusión nueva, sino porque comprendí que seguir esperando no iba a darme nada que no tuviera ya, y que vivir con aquello dentro sin nombrarlo era una forma de cobardía que no me podía permitir. Llamé a Sofía un martes por la tarde y le pregunté si podía venir a cenar ese miércoles. Me dijo que sí, con esa disponibilidad inmediata que siempre tenía para mí, sin preguntar por qué o para qué, porque nunca hacía esa clase de preguntas. Le dije que bien, que compraría algo para cenar. Esa noche, antes de acostarme, saqué el folio doblado del cajón de la mesilla donde lo había guardado y lo miré una última vez. Estaba claro, a pesar de la granulación de la imagen. Era un fragmento de perfil, parcial, capturado en 1,5 segundos de descuido. Pero era suficiente. Lo doblé de nuevo, lo metí en el bolsillo de la chaqueta que iba a ponerme al día siguiente, y apagué la luz. Sofía llegó a las 8:30 con una bolsa de pan y una botella de vino tinto, porque así era ella, nunca llegaba con las manos vacías, nunca llegaba sin haber pensado en los demás. Me dio un beso en la mejilla en la puerta, entró, dejó las cosas en la cocina, y empezó a hablar de su semana con esa fluidez natural que tenía para llenar los silencios sin que pareciera que los estaba llenando. Yo la escuché. Puse la mesa. Serví la cena. Le pregunté por el trabajo, por una amiga suya que había cambiado de piso, por una pequeña avería que me había comentado que tenía en su coche. Hablamos durante toda la cena con la normalidad de siempre, y yo estuve ahí, presente, respondiendo, sonriendo en los momentos en que había que sonreír, y al mismo tiempo estaba completamente en otro lugar, en ese lugar donde una persona se prepara para hacer algo que no tiene vuelta atrás. Cuando recogimos los platos y el café estaba servido sobre la mesa del salón, me levanté, fui a la entrada, saqué el folio del bolsillo de la chaqueta y volví. Me senté frente a ella. La miré a los ojos. Ella me devolvió la mirada con esa calma suya, sin adivinar todavía, sin sospechar, con la confianza tranquila de quien no espera que el terreno ceda. Puse el folio sobre la mesa, girado hacia ella, y lo desplegué despacio con las 2 manos, como quien revela algo que ha llevado mucho tiempo guardando. La vi mirarlo. Vi el momento exacto en que lo reconoció, que fue inmediato, sin demora, porque cuando uno se ve a sí mismo no puede fingir que no vi cómo el color se iba de su cara con una velocidad que me resultó casi física, como si alguien le hubiera quitado algo de dentro de golpe. No dije nada. Esperé. Ella miró el papel durante varios segundos. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar el papel. Y fue en ese segundo regreso al papel donde vi que la decisión se estaba tomando dentro de ella, que estaba eligiendo entre las distintas versiones de lo que podía hacer a continuación, y que ninguna de ellas era buena. Intentó hablar. Lo que salió primero fue una negación, blanda e inconvincente, que ni ella misma podía sostener con la voz. Me dijo que la imagen no era clara, que podía ser cualquier persona, que no entendía por qué le estaba enseñando aquello. Yo no respondí. Solo la miré, y en mi mirada, supongo, había todo lo que no me había permitido sentir en aquellos 10 días, el agotamiento de sostener aquello solo, la tristeza, la decepción, y también, debajo de todo lo demás,
Algo que reconozco ahora aunque entonces no lo habría sabido nombrar, el miedo. El miedo a lo que ella iba a decirme cuando la negación se agotara. Y la negación se agotó. Vi cómo los ojos de Sofía se llenaban de lágrimas. No con el estallido de quien está sorprendido o herido de manera inesperada, sino con la lentitud de quien ha llevado algo muy pesado durante mucho tiempo y siente que ya no puede seguir sosteniéndolo. Como cuando un músculo que ha estado en tensión demasiado tiempo finalmente se rinde. Se llevó las manos a la cara. No dijo nada durante un momento que se extendió con una densidad que hacía difícil respirar. Y luego bajó las manos, me miró, y con una voz que era casi irreconocible, rota de una manera que nunca le había escuchado, me dijo algo que tardé varios segundos en procesar. Me dijo, pronunciando cada palabra con la lentitud de quien las ha tenido guardadas durante años y las libera ahora con el cuidado y el terror de quien suelta algo que no sabe cómo va a caer: papá, mamá está viva. El salón de mi casa, esa noche, con el café enfriándose sobre la mesa y el folio doblado entre los dos y las luces encendidas con su luz habitual de siempre, se convirtió en el lugar donde el suelo desapareció debajo de mí por segunda vez en 3 años. Y esta vez no había banco de urgencias donde sentarme. No había nadie que viniera corriendo con los ojos rojos y los brazos abiertos. Solo estaba yo. Y la verdad. Y todo lo que todavía quedaba por entender. No recuerdo haber dormido esa noche. Recuerdo haber estado sentado en el sofá después de que Sofía se fuera, que se fue tarde, después de horas de lágrimas y confesiones y silencios que pesaban más que las palabras, y recuerdo haber mirado el techo con esa clase de atención vacía que no es pensamiento sino su ausencia total. El cerebro, cuando recibe algo demasiado grande, a veces simplemente se detiene. No procesa. No concluye. Solo existe, en blanco, esperando a que el cuerpo decida cuándo es seguro volver a funcionar. Lo que Sofía me contó aquella noche lo voy a resumir con la misma sobriedad con que ella me lo fue entregando, porque los detalles no cambian lo esencial y lo esencial era esto: el accidente había sido real en su apariencia pero no en su fondo. Lucía había planeado su desaparición durante meses. Había contactado con personas que yo nunca conocí, había gestionado documentación que yo nunca vi, había construido una salida de su propia vida con una meticulosidad que solo puede nacer de una desesperación muy profunda o de un dolor muy antiguo, o de ambas cosas al mismo tiempo. El cuerpo en el ataúd era el de una mujer sin familia cercana, fallecida en circunstancias que habían permitido aquella sustitución con una serie de coincidencias y complicidades que prefiero no detallar porque aún hoy me resultan demasiado dolorosas de sostener en la mente. Sofía lo había sabido desde el principio. Había sido, desde el primer momento, cómplice consciente. El dinero que retiraba mensualmente era para Lucía, para su nueva vida, para sostenerse mientras construía desde cero lo que yo nunca supe que había dejado de tener, una razón para quedarse. Le pregunté a Sofía una sola cosa antes de pedirle que se fuera: si podía contactar con su madre. Si podía hacer que yo pudiera verla. Hubo un silencio muy largo antes de que respondiera que sí. Que lo intentaría. Que no podía prometerme nada pero que lo intentaría. Nos despedimos en la puerta sin abrazarnos. Nunca nos había pasado eso. Tardé 4 días en recibir noticias. 4 días en que fui a trabajar, respondí llamadas, conduje, comí, y todo eso lo hice con el piloto automático que ya conocía de antes, del primer duelo, aunque este duelo no tenía nombre todavía porque no había categoría conocida para lo que estaba sintiendo. No era el duelo por alguien muerto. Era algo más complicado y más humillante. Era el duelo por algo que nunca había sido lo que yo creía. Sofía me llamó un jueves por la tarde. Me dijo, con una voz que sonaba como si hubiera estado llorando antes de marcar mi número, que Lucía accedía a verme. Que vivía en el Alentejo, en un pueblo pequeño cerca de Évora, bajo otro nombre. Que iría sola si yo iba solo. Y que no esperara lo que fui a buscar cuando me casé con ella, porque esa persona, me dijo Sofía con una honestidad que me costó recibir, llevaba mucho tiempo sin existir. Salí de Salamanca un sábado por la mañana, antes del amanecer, con el coche cargado de nada porque no había nada que llevar. 4 horas y media de carretera hacia el sur, cruzando la frontera por Caía, entrando en ese Portugal interior que es silencio y llanura y luz de otro tipo,
más horizontal, más antigua. El Alentejo en octubre es un paisaje que parece pintado por alguien que entendía la melancolía, campos ocres interminables, encinas dispersas, el cielo enorme y limpio sobre todo ello con esa generosidad que tienen los cielos de las llanuras. Conduje sin música, sin radio, con solo el sonido del motor y el de mis propios pensamientos que tampoco hacían demasiado ruido, porque había llegado a ese punto donde uno ha pensado tanto en algo que ya no hay pensamiento nuevo posible, solo la espera. El pueblo era pequeño, de casas encaladas y calles estrechas, con una plaza central donde había un café y una iglesia y un banco de piedra bajo una acacia. Sofía me había dado una dirección. Era una casa en las afueras, con un jardín pequeño y una puerta de madera pintada de azul que en otro contexto habría parecido bonita. Aparqué. Me quedé en el coche unos minutos. Luego salí. Llamé a la puerta y esperé. Escuché pasos interiores, lentos, sin prisa. Y luego la puerta se abrió. Lucía. Había envejecido, o quizás era que yo la estaba viendo por primera vez sin el filtro de la costumbre que hace invisibles los cambios graduales. Tenía el pelo más corto, de un gris que antes tenía y que ahora llevaba tal como era. Vestía ropa sencilla, de quien vive lejos de cualquier necesidad de aparentar. Y me miraba con una expresión que no era la que yo había imaginado en aquellos días de preparación para este momento. No era culpa. No era miedo. Era algo más parecido a la fatiga. La fatiga de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y que sabe que este momento, este encuentro, es el último peso que le queda por sostener antes de que todo pueda finalmente posarse en el suelo. Me hizo pasar. La casa era ordenada y austera, con pocos objetos y mucha luz natural. Nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana que daba al jardín, y durante un momento los dos miramos hacia afuera, hacia las plantas que ella debía de haber cuidado sola todos esos meses, y ninguno de los dos dijo nada. Fue ella quien habló primero. Lo hizo con una calma que al principio me resultó hiriente, porque la calma en ese momento me parecía una forma de distancia, de superioridad. Tardé en entender que no era eso, era el tono de alguien que ha tenido mucho tiempo para preparar lo que va a decir y que lo dice ahora sin dramatismo porque el dramatismo ya lo vivió solo, en silencio, durante años. Me dijo que lo sabía desde 2013. Que había encontrado mensajes en un teléfono viejo que yo había dejado en un cajón sin borrar, porque nunca pensé que nadie fuera a mirarlo, porque nunca pensé que hubiera algo que esconder, o porque preferí no pensar en ello, que es distinto. Me dijo que había leído aquellos mensajes una tarde de invierno mientras yo estaba en una obra en Ávila y los niños estaban en el colegio, y que después de leerlos había hecho la cama, había preparado la cena y había esperado a que yo llegara a casa como si nada hubiera cambiado. Porque algo en ella, me dijo, tomó en ese momento una decisión que no fue consciente pero que fue definitiva, que no iba a confrontarme. Que no iba a darme la oportunidad de negarme, de pedir perdón, de reconstruir. Porque si lo hacía, si abría aquella puerta, tendría que decidir si me perdonaba o si me dejaba, y ninguna de las dos opciones era tolerable. Perdonarme significaba vivir el resto de su vida con aquello dentro, fingiendo que no estaba. Dejarme significaba destruir la familia, herir a los hijos, exponerse al juicio de todos, enfrentarse a una vida que a los 42 años no sabía cómo construir sola. Así que eligió una tercera opción. Seguir. Pero seguir de una manera diferente, más distante, más blindada, con una parte de sí misma clausurada que yo nunca llegué a ver porque no quise ver lo que no me convenía ver. Fueron 8 años, me dijo. 8 años en que fue a cenar conmigo, en que durmió a mi lado, en que organizó navidades y cumpleaños y viajes de verano, y en que al mismo tiempo fue apagándose por dentro con la lentitud de algo que no estalla sino que se extingue. Hasta que llegó un punto en que ya no podía más. No era odio, me dijo con una claridad que me resultó más dolorosa que el odio habría sido. Era ausencia. Se había ido vaciando de todo lo que había sido hasta que lo que quedaba no era suficiente para sostener ninguna vida, ni la que tenía ni ninguna otra. Y en ese punto de vacío absoluto, fingir la muerte le había parecido la única salida posible que no dañaba a nadie más de lo necesario. Le dije que había dañado a todos. Que la habíamos llorado. Que yo la había llorado.
que Marcos todavía no sabía la verdad y que cuando la supiera iba a llevarlo de una manera que yo no podía predecir. Le dije que lo que había hecho era una crueldad, independientemente del dolor que lo había causado, porque hay cosas que no se justifican por el sufrimiento previo aunque el sufrimiento previo sea real y legítimo. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, asintió. No como quien cede, sino como quien reconoce. Y me dijo que tenía razón. Que lo sabía. Que lo había sabido siempre, incluso en el momento de hacerlo, y que haberlo hecho de todos modos era una cosa con la que iba a vivir el resto de su vida. No hubo reconciliación. No hubo abrazo. No hubo llanto compartido ni ninguno de los gestos que las películas asocian con los reencuentros después de las revelaciones. Solo dos personas sentadas a una mesa pequeña junto a una ventana en un pueblo del Alentejo, mirándose con la honestidad tardía y dolorosa de quienes finalmente no tienen nada que perder fingiendo. Me levanté cuando el sol ya estaba bajo. Le dije que Sofía necesitaba ser liberada del secreto, que no era justo que siguiera cargando con eso. Ella dijo que lo entendía. Le dije que Marcos merecía saber la verdad, y que eso era algo que tendría que gestionar yo, porque ella había renunciado a esa responsabilidad cuando eligió desaparecer. Ella volvió a asentir. En la puerta, antes de irme, me giré una última vez. Había una cosa que necesitaba decir, no por ella, sino por mí, porque hay cosas que se cargan de otra manera cuando no se pronuncian. Le dije que lo que ocurrió en 2013 fue un error que no tuve el valor de confesar cuando debí haberlo hecho, y que si hubiera sido honesto entonces, quizás nada de lo que vino después habría tomado la forma que tomó. No le estaba pidiendo que me absolviera. Solo le estaba diciendo la verdad. La única que me quedaba por decir. Ella me miró desde el umbral de aquella puerta azul y no respondió nada. Pero algo en su cara cambió de manera muy pequeña, casi imperceptible, como cuando la luz de una habitación se ajusta apenas y sin embargo todo parece diferente. Caminé hasta el coche. Arranqué. Y conduje hacia el norte, de vuelta a Salamanca, con el Alentejo abriéndose oscuro y enorme a los lados de la carretera y las primeras estrellas apareciendo sobre la llanura con esa puntualidad silenciosa que tienen las cosas que no dependen de nadie. Hay una diferencia entre cerrar una herida y cicatrizar. Cerrar es un acto, un momento, una decisión. Cicatrizar es un proceso lento, a veces imperceptible, que ocurre mientras uno duerme y trabaja y come y hace las cosas ordinarias de una vida ordinaria. No se puede acelerar. No se puede gestionar. Solo se puede acompañar. Volví a Salamanca un domingo por la noche con el depósito casi vacío y la cabeza llena de algo que no era exactamente pensamiento. Aparqué, subí las escaleras, entré al piso. Todo estaba en el mismo sitio donde lo había dejado. La taza en el mismo estante. Las llaves en el mismo gancho. Pero yo era una persona diferente a la que había salido 2 días antes, de la misma manera en que uno es siempre una persona diferente cuando la verdad finalmente ha encontrado su lugar, aunque ese lugar duela. Lo primero fue Marcos. Le llamé al día siguiente y le pedí que viniera a Salamanca, ese fin de semana. Notó algo en mi voz porque los hijos siempre notan lo que uno intenta esconder, y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo necesitaba verle. No era completamente mentira. Vino el sábado. Nos sentamos en el salón, en los mismos sitios donde nos habíamos sentado tantas veces, y le conté todo. Se lo conté con la misma honestidad con que me lo habían contado a mí, sin suavizar lo que no podía suavizarse y sin dramatizar lo que ya era suficientemente duro por sí solo. Le conté lo de la cuenta, lo de las cámaras, lo de Sofía, lo del viaje al sur. Le conté lo que Lucía me había dicho. Y le conté también, porque me pareció que se lo merecía, lo que yo había hecho en 2013, porque la verdad a medias no es verdad sino una forma más refinada de mentira. Marcos me escuchó sin interrumpirme. Era algo que le había visto hacer pocas veces, porque siempre había sido el hijo impulsivo, el que reaccionaba antes de procesar. Pero esa tarde se quedó quieto, con las manos juntas sobre las rodillas y los ojos en un punto fijo entre nosotros, y me escuchó hasta el final. Cuando terminé hubo un silencio largo. Luego me preguntó si su madre estaba bien. No me preguntó si estaba enfadado,
no me preguntó qué iba a pasar ahora, no me preguntó nada sobre mí. Lo primero que preguntó fue si su madre estaba bien. Le dije que sí. Que parecía encontrada en sí misma, de una manera extraña y dolorosa pero real. Que había pagado un precio muy alto por esa paz, pero que la paz parecía genuina. Asintió. Y entonces hizo algo que no esperaba, se recostó en el sofá, miró al techo, y dijo en voz baja, casi para sí mismo, que ojalá los adultos aprendieran antes que el silencio no protege a nadie. Que crecer viendo a sus padres callarse había sido como crecer en una casa con las ventanas siempre entornadas, con siempre algo de aire que no llegaba. Me quedé con esas palabras. Me las he quedado desde entonces. Con Sofía fue más difícil y más largo. No porque no nos quisiéramos, sino precisamente porque sí. Entre Marcos y yo había la distancia natural de quien no estuvo en el centro de la mentira. Entre Sofía y yo había algo más complicado. Había la herida de haber sido elegida como cómplice por su madre, y la herida de que yo hubiera tardado en entender que ser elegida no había sido para ella un privilegio sino una carga. Había cargado con el secreto de su madre durante casi 3 años, llamándome cada mañana, cocinando en mi cocina, preguntándome si había dormido, sosteniéndome como podía mientras sabía lo que sabía. No era complicidad nacida de la maldad. Era lealtad nacida de la compasión, que es una cosa que entiendo aunque me haya costado una cantidad de dolor considerable llegar a entenderla. Lo hablamos. Lo hablamos varias veces, en varias tardes, con el café sobre la mesa y a veces con las voces un poco rotas y a veces con silencios que ya no pesaban de la misma manera. Le dije que entendía por qué lo había hecho. Le dije que eso no significaba que no me hubiera herido. Le dije que necesitaba tiempo para reconstruir la confianza, no porque dudara de quién era ella, sino porque la confianza, cuando se quiebra aunque sea por razones comprensibles, necesita tiempo para volver a tener la misma textura que antes. Ella me escuchó y me dijo que lo entendía. Que me daba el tiempo que necesitara. Seguimos hablando. Seguimos viéndonos. El proceso ha sido lento y a veces ha tenido sus retrocesos, sus tardes en que uno de los dos ha dicho algo que ha abierto una grieta que creíamos cerrada. Pero la dirección ha sido siempre la misma, hacia adelante, hacia la honestidad, hacia una relación que ya no necesita fingir que todo está bien para funcionar. Lucía sigue viviendo en el Alentejo. No ha vuelto. No creo que vuelva. Hemos hablado por teléfono 2 veces desde aquel encuentro, conversaciones breves y cuidadosas, con la cortesía de 2 personas que se conocen demasiado para ser extraños pero que ya no tienen el lenguaje compartido de antes. Marcos fue a verla en primavera, solo, y volvió callado durante varios días de una manera que no era tristeza sino digestión, que es lo que hace la gente madura cuando la vida les da algo demasiado complejo para resolverlo rápido. Sofía también fue, meses después. No me contó los detalles y yo no los pedí. La cuenta conjunta la cerré finalmente en noviembre, casi 4 años después del funeral. Fui a la misma sucursal, pedí ver a Pilar, la gestora de siempre, y tramité el cierre con la misma documentación de siempre. Pilar no preguntó nada. Solo gestionó los papeles con su eficiencia habitual y me tendió la mano al final, y en ese apretón de manos había algo que no era solo protocolo, una pequeña dignidad compartida entre 2 personas que saben que hay trámites que cuestan más de lo que parecen. Salí a la calle y el frío de noviembre me recibió igual que siempre. Salamanca en noviembre es una ciudad que sabe envejecer con elegancia, con esa piedra dorada que guarda la luz aunque el sol no esté, con sus calles que han visto pasar suficientes siglos como para no sorprenderse de nada. Caminé hasta la Plaza Mayor y me senté un momento, como aquella otra mañana de hacía más de 1 año cuando salí del banco con el extracto impreso y el corazón lleno de preguntas. Esta vez las preguntas ya tenían respuesta. No todas eran respuestas que me gustaran. Pero eran reales. Cuento esta historia, y necesito ser claro en esto porque me parece lo más importante de todo lo que he dicho, sin ninguna intención de presentarme como el herido de la película. Fui herido, sí. Pero también herí. Hay una cadena en todo esto que empieza mucho antes del accidente falso y de las cámaras del banco y del viaje al sur, una cadena que empieza en un cajón con un teléfono viejo y unos mensajes que nunca debí haber enviado y que nunca tuve el valor de confesar.
Si hay algo que he aprendido de todo esto, y lo he aprendido de una manera que no admite vuelta atrás, es que las mentiras que enterramos no desaparecen. Se quedan bajo la superficie, en silencio, reorganizándose despacio, esperando con una paciencia que nosotros no tenemos. Y un día, de la manera más inesperada, a través del canal más improbable, a través de un extracto bancario o de una imagen granulada en una pantalla de seguridad, suben a la superficie y lo ocupan todo. La verdad no se puede enterrar. Eso es lo que esta historia me ha enseñado, a un precio que todavía estoy pagando y que seguiré pagando durante el tiempo que me quede. No como castigo, sino como consecuencia. ¿Qué es diferente? El castigo lo impone alguien desde fuera. La consecuencia es lo que ocurre cuando la realidad simplemente sigue su curso sin pedirte permiso. Soy un hombre de casi 60 años que vive solo en un piso de Salamanca, que tiene 2 hijos que lo quieren de maneras distintas y complicadas, que dirige una empresa pequeña y que sale a caminar por la ribera del Tormes las tardes en que el tiempo lo permite. Mi vida no es dramática desde fuera. Desde dentro es todo lo que he contado, y también todo lo que no he sabido contar, que siempre es más. Hay noches en que pienso en Lucía en aquella casa del Alentejo, con su jardín pequeño y su puerta azul y su nuevo nombre, y me pregunto si es feliz. No lo sé. Espero que sí, no por generosidad sino por algo más honesto, porque si ella no encontró nada al final de todo aquello, entonces el precio que pagamos todos fue demasiado alto para no haber servido para nada. Y hay noches en que pienso en el hombre que fui en 2013, con su teléfono en el cajón y su capacidad para convencerse de que lo enterrado no existe, y le tengo una lástima profunda. No le odio. Le tengo lástima. Porque era un hombre que tenía todo lo que necesitaba para ser feliz y no supo verlo, o no quiso, o ambas cosas al mismo tiempo. Y esa ceguera tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de él, tocando a personas que no eligieron estar en el radio de su error. Si hay algo que vale la pena llevarse de todo esto, que no es poco para una sola historia, es esto: la verdad no necesita ser cómoda para ser necesaria. La honestidad no necesita ser perfecta para ser posible. Y el daño que hacemos cuando callamos lo que debería decirse no desaparece porque nadie lo nombre. Se queda, quieto, esperando. Y tarde o temprano encuentra la manera de hacerse escuchar. Yo lo escuché a través de un extracto bancario, en una noche de octubre, con el silencio del piso y el zumbido del ordenador y los números en la pantalla que no cuadraban. Ojalá hubiera aprendido a escuchar antes.